Hola a todos, bienvenidos a una efeméride con historia. Hace pocos meses se dio a conocer un estudio genealógico de la reina de España, doña Leticia, realizado por el genealogista Javier Cordero, y en el que se afirmaba que la reina procedía del rey Fernando II de León. Aquella noticia llamó la atención por el hecho de que sus más inmediatos antepasados nada tenían que ver con la realeza. Pero, ¿y si os digo que con el rey de España, Felipe VI, pasa todo lo contrario? Es decir, que sus más inmediatos antepasados pertenecen a la realeza. Pero, si seguimos retrocediendo en el tiempo, el vínculo con la realeza desaparece, así como con cualquier título nobiliario, porque va a ser a partir del pintor Diego Velázquez, nacido en el año 1599, cuando se empiecen a tejer los lazos que harán que Felipe VI esté conectado con distintas casas reales de Europa. Toda esta historia comienza cuando el sevillano Diego Rodríguez de Silva y Velázquez entra como aprendiz de pintor al taller de Francisco Pacheco, un taller en que, como era común en la época, se encontraba en la misma casa donde Francisco vivía, por lo que Velázquez tuvo la oportunidad de conocer a su hija, a Juana Pacheco. Diego Velázquez se casó con 20 años y ocurrió algo poco frecuente entre los artistas de la época, y es que antes de cumplir los 22, Velázquez ya era padre de 2 niñas. Al pintor no podían irle mejor las cosas, tanto en el plano personal como en lo profesional, porque en 1622, con tan solo 23 años, ya gozaba de una gran reputación. Por si eso no era suficiente, se va a producir un hecho que lo elevará a la cúspide de la pintura española de la época, y ese fue el nombramiento de don Gaspar de Guzmán, el famoso conde de Olivares, como valido de rey Felipe IV. Y es que dicho conde tenía vinculación con la ciudad de Sevilla, donde vivía Velázquez, aunque lo más determinante en su ascenso profesional va a ser la cercanía del suegro de Velázquez a los círculos del poder político. Todo esto va a propiciar que Velázquez sea llamado a la corte, convirtiéndose en el pintor de cámara de Felipe IV. Velázquez también tuvo su propio taller, en el que ejerció como maestro de muchos aprendices, entre ellos Juan Bautista del Mazo. Con él se va a repetir la historia que Velázquez había protagonizado tiempo atrás. Me refiero a que será dicho discípulo quien se fije en una de las 2 hijas del maestro, en Francisca, quien por el cargo que ostentaba su padre como pintor de cámara del rey Felipe IV, fue amadrinada por dicho rey en su boda. Juan Bautista también siguió los pasos de su suegro en lo profesional, porque se convirtió en el pintor de cámara del príncipe Baltasar Carlos, quien era el heredero de Felipe IV, pero que murió cuando tenía 17 años. Juan Bautista y Francisca dieron a Velázquez 9 nietos, de los que 4 murieron a edad muy temprana. Entre los 5 que quedaron vivos se encontraba María Teresa, a quien os muestro en una pintura realizada precisamente por su padre, por Juan Bautista. El grupo representado a la izquierda serían los nietos de Velázquez: Gaspar, el situado más a la izquierda y de perfil, a su lado Baltasar y delante de ellos Melchor, y la joven que se encuentra con ellos es María Teresa. Los 2 niños que se ven en el centro son hijos de la segunda esposa de Juan Bautista, y en el grupo de la derecha, aunque hay diversas hipótesis sobre la identidad de los personajes, se cree que la mujer sentada sería la nieta mayor de Velázquez, Inés Manuela, y la niña que está con ella sería bisnieta de Velázquez. Pero de entre todos los nietos de Velázquez, a nosotros nos interesa María Teresa, quien se casaría en 1666 con el hidalgo don Pedro Casado y Acevedo. De este matrimonio nació Isidro Casado, quien como diplomático representó a España en las negociaciones de Utrecht, unos tratados que se firmaron en la Guerra de Sucesión Española entre los años 1713
y 1715, siendo nombrado el tal Isidro vizconde de Alcázar y marqués de Monteleón con la llegada de los Borbones a España, con Felipe V. Isidro se casó con María Francisca de Velasco y tuvieron a un niño al que llamaron Antonio. Cuando éste tenía 1 año, España se convirtió en el escenario bélico de la guerra de sucesión entre el archiduque Carlos de Austria, quien representaba a los Habsburgo, y el Borbón Felipe V. Antonio se quedó huérfano de padre cuando tenía 6 años, trasladándose poco después a La Haya. Se casó con Enriqueta Huetau von Hilterstein, con quien tuvo una hija del mismo nombre y que nació allí mismo, en La Haya. Enriqueta se casó con un conde alemán en 1746, el conde Enrique de Reus-Kostritz, señor de Reichenfels. Tuvieron una hija, Federica Luisa de Reus-Kostritz, quien se casó en 1767 con Juan Cristian, quien era conde de Solms-Baruth, una antiquísima familia de la nobleza del Sacro Imperio Romano Germánico. De este matrimonio nació Amalia Enriqueta del Solms-Baruth, quien se casó con el príncipe Carlos Luis de Hohenlohe-Langenburg. De dicho matrimonio nació Cristian Carlos, príncipe de Hohenlohe-Langenburg, sucesor de su padre en la jefatura de la casa. Se casó en 1828 con la princesa Feodora de Leiningen, hermanastra de la reina Victoria de Reino Unido, convirtiéndose así la reina Victoria en tía carnal de la 8ª nieta de Velázquez, de Adelaida Victoria, la hija que tuvieron Cristian Carlos y Feodora. Adelaida Victoria se casó con el príncipe Federico Cristian, primogénito de la casa Holstein, una de las dinastías más antiguas del mundo que ha dado reyes a Dinamarca, Noruega y Grecia, entre otros países. De este matrimonio nació Augusta Victoria, quien se casó con Guillermo II de Hohenzollern, emperador alemán y rey de Prusia. Tuvieron a Victoria Luisa, princesa imperial de Alemania y princesa real de Prusia, casándose en 1913 con el príncipe Ernesto Augusto, jefe de la Casa Real de Hannover. Fueron padres de Federica, princesa real de Hannover, quien se casó con el que sería rey de los helenos, con Pablo I. Este y Federica tuvieron a Sofía, princesa real de Grecia, quien se casó en 1962 con el príncipe de Asturias don Juan Carlos de Borbón, hijo y heredero de don Juan de Borbón, jefe de la Casa Real española, y quien reinó a partir de 1975 como Juan Carlos I. Finalmente llegamos a Felipe VI, a Felipe de Borbón y Grecia, actual rey de España e hijo de don Juan Carlos I y doña Sofía de Grecia y Dinamarca, y nieto en 13º grado de Diego Velázquez, porque, como bien dijeron los Manrique de Lara, quienes pertenecían a un linaje nobiliario, nosotros no venimos de reyes, que reyes vienen de nosotros.